Esta es la explicación al capítulo 2, Pensamiento de Sistemas de Dinámica de Sistemas, del libro de Bala 2017, System Dynamics, Modeling and Simulation. Aquí tenemos el índice de contenido. Este capítulo aborda el pensamiento de sistemas que está basado en el enfoque de sistemas. El pensamiento sistémico es un método que sirve para analizar el comportamiento dinámico de un sistema complejo. Como lo hace considerando todos los elementos que interactúan en él a través de la aplicación de una metodología de dinámica basada en la teoría del control. Esta metodología se llama la metodología de Forrester. Como ejemplos dentro del capítulo nos describe el pensamiento sistémico participativo y un ejemplo puntual de crecimiento dinámico forestal. Metodología de pensamiento de sistemas. La teoría de control de Forrester es la más adecuada para entender el proceso de dinámica de sistemas. Aquí podemos ver los 7 pasos que se deben seguir en el proceso de dinámica de sistemas. Entonces, podemos decir que el pensamiento sistémico debe considerar los elementos que afectan a la dinámica de sistemas. Similar a lo anterior, se hace en el modelado con herramientas informáticas, es decir, se identifica el problema, se desarrolla la hipótesis dinámica, se crea la estructura básica del gráfico causal, se hacen aumentos en el gráfico causal con más información, se convierte el gráfico causal a uno de flujo y se introduce finalmente a un sistema informático, sea Stella o Vensim generalmente utilizados. Entonces, en la identificación del problema, se establecen las causas del problema para una mejor comprensión. Esto se lo hace a través de la recopilación de informes, opiniones de expertos y comportamientos pasados del sistema, es decir, información histórica. Se debe hacer también una descripción verbal y una discusión con los interesados. Eso enriquece mucho más del proceso. Esta identificación del problema en la práctica es el modelo cualitativo del sistema. También se simula el modelo de dinámica de sistemas para generar el problema dinámicamente. Esto es el comportamiento dinámico observado. Otro concepto importante es que entender que el patrón de cambio del comportamiento con el tiempo se denomina comportamiento de modo de referencia o comportamiento histórico. Estos serían, en resumen, los aspectos que se debe abordar en el desarrollo del problema y su identificación. Definición del problema, propósito del modelo, enfoque de sistema, modo de referencia y el horizonte de tiempo. La hipótesis dinámica que debe ser desarrollada en un horizonte temporal, buscando circuitos críticos de retroalimentación que promuevan el entendimiento del comportamiento del sistema. Y básicamente su objetivo es desarrollar una explicación endógena del comportamiento problemático. Esta explicación endógena, entendida en que las causas de las variables dentro del sistema causa a su vez el comportamiento problemático. Entonces, 3 aspectos son los importantes al momento de desarrollar la hipótesis dinámica: estructura de retroalimentación endógena, comportamiento en modo de referencia observado y simulado, y teoría para explicar el comportamiento de modo de referencia. El tercer paso es diagramar el bucle causal, que no es más sino buscar las relaciones entre las variables y el desarrollo de bucles de retroalimentación. En el gráfico vemos un ejemplo de riego y aquí podemos observar que cuando la tasa de incremento disminuye, aumenta el área regada. De alguna forma se constituye ya el bucle de retroalimentación negativa en B1. Así también, en la parte de abajo, vemos que esta tasa de descarte del área de riego aumenta con el incremento del área regada, es decir, con esta.
y a su vez esto hace que disminuya el área regada. Entonces vemos menor área regada, mayor tasa de descarte, y esta tasa de descarte a su vez hace que haya una menor área regada. Esto forma también el bucle de retroalimentación negativa B2. El diagrama de bucle causal representa en sí una estructura de bucle de retroalimentación del sistema y provoca el comportamiento dinámico del sistema. Este diagrama de bucle causal representa la estructura de los sistemas para capturar la hipótesis sobre las causas de la dinámica. Los pasos para el diagrama de bucle causal son definir el problema y los objetivos, identificar los elementos importantes, secundarios, terciarios, luego definir las relaciones causa-efecto, identificar los bucles cerrados e identificar los bucles de equilibrio y refuerzo. En una quinta parte, la estimación de parámetros se refiere a las técnicas de estimación que se utilizarán. Básicamente aquí es establecer ya las variables de flujo, nivel, auxiliares y estructurarlas ya en un modelo de ecuación. En la sexta fase se hace una validación del modelo, un análisis de sensibilidad y un análisis de políticas. Hacer pruebas significa comparar un modelo con la realidad empírica para aceptar o rechazar ese modelo. Y la validación, en cambio, significa el proceso de establecer confianza en la solidez y utilidad del modelo. Las pruebas para generar confianza, en términos generales, pueden clasificarse de tres tipos: pruebas de estructura, de comportamiento y de implicación política. Este tipo de modelo se puede aplicar tanto para el diseño, planificación, análisis de política pública, como para la gestión y control de procesos productivos, así también en sistemas agrícolas, biológicos, acuícolas, ambientales y socioeconómicos. Es muy versátil. Aspectos críticos que se deben considerar en el pensamiento de sistemas son pensar las relaciones causa-efecto, centrarse siempre en los vínculos de retroalimentación que componen el sistema y determinar los límites, es decir, los elementos que deberán definirse, incluir o descartar. Cuando hablamos de pensamiento participativo de sistemas, estamos hablando de involucrar a los interesados en el proceso de modelamiento. Para la construcción de estos modelos, se debe conseguir modelar el comportamiento de las partes interesadas, modelar con los interesados y también modelar el comportamiento de los interesados conjuntamente con ellos. Estas intervenciones pueden generar nuevos aprendizajes y obviamente iteraciones que de alguna forma modifican el comportamiento de los interesados, por lo que habrá que hacer nuevos modelamientos. Un ejemplo de dinámica de sistemas es una dinámica de bosque de manglar en Bangladesh. Aquí se prevé observar la dinámica de crecimiento de tres áreas forestales. Para ello se debe hacer un modelamiento del ecosistema forestal. Para el modelo de crecimiento del bosque se hacen cuatro suposiciones, cuatro supuestos. La primera, posición de crecimiento; la segunda, un crecimiento agregado. Se establece que existen unas competencias entre las especies y que estas especies identificadas son de tres categorías: pionera, intermediarias y clímax. Lo anterior se diagrama el flujo para el modelo de bosque de manglar intacto, es decir, sin tala de árboles. Aquí podemos ver las categorías de árboles identificadas, como son las pioneras, las intermediarias
pioneras, intermediarias y clímax. Estas son las especies arbóreas. También tenemos la tasa de crecimiento, identificada como variable de flujo, y las relaciones de competencias entre las especies arbóreas. Aquí vemos una, acá también hay otra y otra. En el siguiente diagrama de flujo vemos un modelado ya con operaciones de tala. Entonces, aquí vemos que ya se han ingresado datos para la simulación, por lo que vemos también tasas de cosecha, cantidades de cosecha y residuales. De forma gráfica, la figura 2.10 hace una simulación en donde se muestran los volúmenes de troncos simulados de especies de árboles pioneros, intermediarios y clímax para el crecimiento forestal sin perturbaciones de tiempo, es decir, no hay un límite de tiempo simulado. Por el contrario, en la figura 2.12 ya se muestran los volúmenes de tronco total en las tres especies con un periodo de ciclo de tala de 16 años. Resultados obtenidos. Los ciclos cortos de tala afectan en términos ambientales, no así los ciclos de tala más largos que protegen los bosques, pero los ciclos de tala medios son más beneficiosos en términos económicos y ecológicos. Entonces, el pensamiento sistémico es un método que sirve para analizar en el tiempo el comportamiento dinámico de un sistema complejo, a la vez que provee de escenarios simulados para diferentes estrategias que sirven para la simulación, análisis y decisión de cuestiones políticas, económicas, sociales, empresariales, entre otros.